grabando, no he dicho 3. Hola YouTube. Vale. Buenas, YouTube. Venga, vamos a darle duro a esto. Bueno, pues useMemo. useMemo, ¿qué es? Otro de los hooks que hemos estado viendo, ¿vale? Nosotros hasta ahora hemos visto useState, useEffect, useRef, el otro día, que le dimos mucha caña a useRef. Tenéis el super vídeo por ahí. Mira, Tete Barjola se ha suscrito. Muchas gracias por el sub. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, ahora toca ver useMemo. useMemo, ¿para qué sirve? Para memorizar cálculos complejos, por así decirlo, ¿vale? No es justo eso. También sirve para... O sea, ¿os acordáis de que el otro día en useRef estuvimos viendo cuando yo tenía un objeto y lo declaraba y después el componente se renderizaba de nuevo? Yo perdía la referencia a ese primer objeto que había y por eso al almacenarlo en un ref sí que podía comparar. Empezamos ahí con cosas profundas, ¿no? Pues useMemo nos permite también hacer eso. Si yo creo un objeto con useMemo, memorizo el objeto y por mucho render que pase en el componente, tengo siempre el mismo objeto. Y ahora lo vamos a ver en profundidad. Pero para lo que se usa más a menudo es para cálculos complejos. Es decir, imaginaos que tenéis un componente con una lista de, yo qué sé, 1000 elementos, ¿vale? Y tenéis que hacer un map en los 1000 elementos antes de pintarlo para cambiar la información y hacer que un título cambie por no sé qué, cualquier cosa, ¿vale? Un map normal para cambiar cosas de sitio. Vale, en 1000 elementos ya pesa, ¿no? Ya es algo pesado. En 2000 es más, en 3000 es más. Pues entonces, ¿qué hacemos? Memoizamos el resultado. El concepto memoizar, memoize, ¿vale? Esto es un concepto que existe, ¿vale? Memoización, que es memorizar para un input el mismo output siempre, que ese input no cambie, de forma que nuestro código memoriza desde dentro. Hola Alba, que no estaba por aquí. Como useRef, pero reactivo, ¿no? No tanto como useRef, porque useRef puedes apuntar a una referencia de algo y siempre tienes esa referencia detrás. useMemo almacena el valor que crea. Es decir, yo ejecuto un código, almaceno su valor y ese código lo tengo siempre ahí y no se vuelve a recalcular de nuevo hasta que yo le pido que sea reactivo y cambie. Entonces, bueno, os lo enseño, ¿vale? Para que lo veáis más claro. Bueno, el minicode Tab Manager que hicimos antes para los ejemplos del tab. Voy a iniciar esto en npm start y esta terminal ya la dejamos escondida por ahí. Y vamos a empezar. Tenemos aquí... Recordad que cuando subamos al repo, mañana intentad, si echáis un ojo al repo, darnos feedback de este componente, a ver si os gusta esta visualización y esta estructura, ¿vale? Porque si os mola, lo que vamos a hacer es utilizar este componente para el resto de ejemplos que había anteriores, ¿vale? Que podáis navegarlos y podáis un poco debugarlos con tranquilidad, ¿de acuerdo? Mira, antes de empezar con el primer ejemplo que tenemos en la docu, que aquí ya dicen que tienen miedo, vamos a hacer un ejemplo basiquito de useMemo normal, ¿vale? Mira, vamos a hacer un componente que se llame basic useMemo, que es un useMemo básico, para que lo veamos por encima. Entonces yo aquí me creo mi componente funcional, export default basic useMemo, const, que si no Alberto se enfada, flechita, vale. Ya tenemos un componente basic useMemo. Yo creo que se ve bien, si no le tiro un poquito más de zoom, a lo mejor así se ve mejor, ¿verdad? Tema de useRef entre nosotros, ya hablaremos de eso un día. Ah, sí, cuando queráis, ¿eh? Sacamos debate de eso. Sí, de hecho, mira, estábamos hablando antes del directo, también eso decimos y le lanzamos un poco el guante a desarrollo útil, que pensábamos un poco enfocar, y os contamos también un poquito en el chat, a ver qué os parece y podéis ir comentando, que pensábamos ir un poco enfocando los Codetalk, ya más en vez de contar todo el rato, invitar a alguien que cuente su historia y demás, que también vamos a hacerlo de vez en cuando. Vamos a empezar a enfocar ya también a debates también sobre desarrollo, ¿vale? Sobre temas que ya vayáis conociendo y que podamos un poco tratarlos, también un poco enfocados a eso. Entonces, si os gusta ese tipo de debates y esas cosas, incluso podemos compartir pantalla, hacer pruebas, ver, pues a ver si os parece bien. Que sean sobre todo constructivos e incluso podemos preparar ejemplos para que veamos el uso de uno y el uso de otro y en qué caso se puede usar una cosa y otra. Y bueno, y con la gente de desarrollo útil que muchas veces por su canal están hablándolo entre ellos, que un día a lo mejor nos podíamos juntar y preparar, pues eso, 4 o 5 cosillas y
vamos, que me da igual que sea aquí o en su canal, que en uno de los Donde dos queráis, sitios que chicos. O me sea, mola. si nos queréis invitar un día para charlar de cositas de estas, de conceptos de React, vamos del tirón, si queréis. O sea, que como vosotros queráis. Y lo de Comparación UseRef, entre librerías, entre frameworks, todo este tipo de cosas, qué ventajas te da una y otra cosa. O sea, más enfocado a técnico. Pensábamos un poco enfocarlo también en esa línea. mira, Reiva, que estaba antes por el chat de desarrollo útil, que los he estado viendo un ratito, le pone a llorar a la llorería. Oye, tenéis que... Ha sido un ban del tirón. Chicos, no sé si está José o Pablo por aquí, cuál de los dos estáis, pero van del tirón, ¿eh? Roja, hay tarjetas rojas por aquí. José, pues nada. Mira, 4 amarillas le tiramos, que esos son 2 rojas. Eso es fuera 2 stream enteros. Gracias por el follow. Bueno, seguimos con... ya me entra la gracia. Bueno, seguimos con el ejemplo, ¿vale? Mira, hicimos el componente mini Task Manager, entonces hemos creado el Basic Use Memo, el ejemplito. Entonces si me vengo aquí, tenemos ejemplo básico, que es el Basic Use Memo. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo básico. ¿Para qué nos sirve Use Memo? Para memorizar. Entonces vamos a imaginar por un momento que yo tengo un array con muchísimas cosas, ¿vale? Voy a poner aquí numbers array. Y más que muchísimas cosas va a ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? No me quiero meter a crearme un array de 1000 elementos y tal, que no os quiero volver muy loco, ¿vale? Entonces, imaginaos que nosotros lo que queremos hacer es pintar todos los números multiplicados por 2 y divididos entre... Bueno, multiplicados por 3 y divididos entre 2. Y eso, en un array tan pequeñito, no pasa nada. Pero en un array más grande no podemos hacer así. Nosotros no podemos hacer map, num, y para cada número quiero devolver un... no sé, un p, vamos a poner por ejemplo, ¿vale? Un elemento p. No podemos hacer num por 2, bueno, por 3 entre 2. ¿Por qué? Porque en este array pequeñito me vale. En un array más grande, ¿vale? Ya puede empezar a darme problemas, ¿vale? Ya esto puede empezar a darme muchos problemas. Entonces yo aquí llego, mira, ¿lo veis? 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, ¿vale? Tengo todos los que se han calculado en el map. Si esto tuviese 1000 elementos, yo puedo hacerle un lag enorme al usuario. Y a mí esto me ha pasado en producción con una aplicación que tenía un montón de botoncitos como estos, ¿vale? Para cambiar contenido. Y tenía muchos. Y cuando hacías un hover sobre uno, tenían que pasar cosas. Entonces, claro, son 1000 botones que tienen sus estados, que tienen muchas conexiones y tal, y estaban mapeados normales. Y ese fue un caso de optimización en el que UseMemo nos sirvió. ¿Por qué? Sí, mira, hay un ejemplo claro muy práctico, Cristian, con lo que estás definiendo, que es el típico CMS, cuando tienes que desarrollar una plataforma de CMS en la cual tienes que controlar estados de usuarios, en el cual te aparece un listado de usuarios y alrededor tienes varios botones en los cuales puedes mover usuario a tal sitio, eliminar usuario, modificar usuarios y te despliega un formulario para modificarlo. Al final, imaginar que en vuestra plataforma tenéis, no sé, 1000 usuarios o 2000 usuarios. Imaginaros todo lo que tardarías en hacer ese tipo de cálculos y esa... Mira, ahí por el semáforo de notas. Bueno, el ejemplo este que estaba comentando. Al final que tardaría muchísimo y que es un ejemplo claro en este tipo de plataformas como una especie de CMS de manejo de estados de usuarios o acciones que puede realizar un usuario. Entonces... Es buen ejemplo. Mira, que te hidrates, Cristian. Joder, me lo han liado. Macías, te va a enterar, ¿eh? Bueno, vale. Pues vamos a hacer lo que ha dicho Poppy Keka, ¿vale? Un semáforo de notas. Entonces, ponemos aquí el color que le queremos poner, ¿vale? Y será... Esto será el cálculo. Vamos a hacerlo bien que se vea, ¿vale? Calc, vamos a llamarle. Entonces, calculamos la nota haciendo este cálculo totalmente arbitrario. Y si calc es menor de 3, quiero devolver el emoji de color rojo. Y si no, quiero devolver el emoji verde, ¿vale? Que está en la nota. Entonces yo quiero pintar aquí la nota y aparte el emoji del color, ¿vale? Tenemos aquí la nota. Vale, voy a cambiar los números un poco, ¿no? Para que se vea esto. Este va a sacar un 0 y este va a sacar un 6. Yo creo que ahora es bastante visual. ¿Ok? Tenemos las notas. Vale, ahora imaginaos que esto pasa con una universidad, típico primero de universidad, en la que tiene 100 y pico, 200 alumnos en una clase y al año siguiente quedan 10. Vale, pues tenemos todos esos alumnos y tenemos que hacer los cálculos. Entonces, claro, lo suyo
es que esto se memorice. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, podría almacenar todo este cálculo completo aquí, ¿vale? Content, lo que sé, por ejemplo, ¿no? Vamos a llamarle mark content, o marks, que son las notas, ¿no? O scores, no sé. Vale, entonces yo esto podría hacer así mi calculito y podría hacer mi map normal. Yo podría traerme todo esto, no sé por qué he puesto una función flecha en realidad, si lo que quiero es calcularlo, y pintarlo aquí. ¿Vale? Que es exactamente lo mismo, ¿eh? Me lo he traído una constante y he pintado la constante. Es lo mismo que tenerlo en el map. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a hacer con memo. ¿Y por qué lo voy a hacer con memo? Para que veáis lo que pasa cuando el componente se re-renderiza, ¿vale? Cuando el componente tiene un re-render o algo por el estilo. Entonces aquí vamos a hacer un console log. Para ver si para. ¿El qué? Vas a poner un debugger o una console log para ver cuántas veces para. Sí, vamos a poner console log, que es más fácil verlo ahora en directo. Vale. Calculating for num y le ponemos el número. ¿Cuántas veces va a salir este console log de aquí? ¿Cómo se suscribe? Uno. Tienes un subscribe debajo y si tienes Amazon Prime te sale para darle Prime, por ejemplo, y no te cuesta nada el subscribe. Está debajo de la pestaña del canal, por donde está Alberto, más o menos. Vale, ¿cuántas veces pensáis que va a salir este console log, gente? Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Sale... Apostamos. Ah, porque... Joder, espérate. Pongo abajo, ¿vale? 6. Perfecto. Vale, aquí lo tenemos. ¿Ok? Mira, me ha salido aquí un error. Está haciendo tantas como posiciones, dice Nitin. Ahí está. Vale, tantas como posiciones. Perfecto. Vale, esto devuelve un P que le falta el aquí. Vale, como le falta el aquí, vamos a ponerle el calc, por ejemplo. Y ya está. Y no repetimos los números. Esta aquí no está bien puesta, pero bueno, para que veáis vosotros, ¿no? Bien. De hecho, mira, se está quejando ya. A ver, ¿qué le ponemos? El... de aquí. Le ponemos el index, aunque no sea lo correcto, Alberto, para tenerla y no liarnos mucho. Venga. Bueno, quizás podemos... Bueno, anda igual. Ya está. Bueno, Sí, digo... sí, no pasa nada. Vale. Sí, no, bien. Te iba a decir que si no, que podemos hacer un tipo y que sea incremental y se lo asignamos al ID y ya está, pero que bueno, que al final es un ejemplo básico. Sí, pues es un ejemplo basiquito. Ahora veremos ejemplos más complejos. Vale, pues ahora que tenemos esto, ¿cómo puedo re-renderizar un componente? A ver si nos acordamos, que lo vimos el otro día. ¿Qué hook puedo utilizar para que el componente pida hacer un re-render? Use. A ver si lo dice alguien por aquí. Ah, el arco, ¿cómo que uf? State. State. Use effect. Van a decir todos los que hay, a ver si... Si quiero pedirle al componente un re-render, siempre use state. Vale, pues entonces vamos a poner un toggle, como hicimos el otro día, ¿vale? Un false que empiece en true, vamos a llamarle toggle. ¿Para qué me sirve este toggle? Para que cuando yo clique un botoncito que pinte por aquí, button re-render on click, y vamos a hacer set toggle al contrario de toggle, ¿vale? Sí, aunque tenga el tipo implícito, pónselo, Cristian. Sí, sí, es bueno ponérselo. Así, para futuros desarrolladores que lleguen al proyecto, que tengan siempre la costumbre. Y el React Component funcional, ¿vale? Querían autocompletado. Sí, queríamos autocompletado el chat. Vale. Y entonces, yo ahora, mira, renderizo, ¿vale? Pum, salen 6. Borro. Cuando yo le dé al botoncito de re-render, ¿qué es lo que va a pasar? Me vuelven a salir otra vez todos. Y si vuelvo a darle a re-render, salen todos otra vez. ¿Vale? Siempre. ¿Por qué? Porque cada vez que se re-renderiza, que por cierto, por aquí nos están pidiendo que sea re-render, ser re-render, ¿vale? Para que no se nos enfade, que le ha preguntado Mauer por aquí, vamos a poner el re-render, ser re-render, ¿vale? Bien, y claro, a cada re-render este map se recalcula, y lo que hemos dicho desde el principio, en una lista pequeñita no pasa nada, pero en una lista grande, ¿qué va a pasar? Que seguramente la aplicación se laguee, ¿vale? Imaginaos que yo puedo quitar un solo elemento de la lista. Hago un clic y elimino un elemento. ¿Qué pasaría? Que la lista entera se va a renderizar otra vez. Entonces yo provocaría muchísimo lag cada vez que haga el re-render. ¿Cómo soluciono esto? Y aquí es donde viene el punto que lo indicamos en el artículo muchas veces, ¿vale? De primeras no se usa useMemo. useMemo se usa cuando hace falta. Y hace falta cuando tenemos problemas de performance o cosas por el estilo. Abusar de useMemo conlleva que la aplicación, cuando se inicie por primera vez, tarde un poquito más en calcular las cosas, ¿vale? Y en crear dependencias que muchas veces perdemos referencia. Claro, o sea, es lo que estaba hablando Cristian. También al final muchas veces, si lo pensamos, nosotros al final también
cuando delegamos en React estamos delegando, para una solución estamos delegando y confiando en la librería. Justo. Y utilizando este hook, al final lo que estamos es quitándole un poco, por decirlo entre comillas, ¿vale? El poder a la librería de realizar ese re-render cuando él considera necesario. Entonces ahí, si utilizáis mucho pues, temas como en este caso el useMemo, al final, ¿qué hacemos? Que estamos utilizando React, pero que podemos llegar a tener también problemas de, pues bueno, lo que ha dicho Cristian, de tiempos de carga, en el manejo también de los estados, que Control. podemos llegar a tener la Simplemente el complejidad. control. Empezamos a Eso perder es. un poco de control ahí. Entonces, bueno, solución. Usar useMemo. Si la lista es larga, recordadlo, ¿vale? Si tenemos problemas de performance. Entonces yo haría useMemo. Y este hook funciona como useEffect en principio, la sintaxis. Una pregunta. Si la lista es larga y si las operaciones o el cálculo que tienes que hacer dentro también, porque puede ser que es una lista corta, pero que tengas que hacer muchos cálculos o que tengas que hacer mucho mapeo de datos. Imaginaros que tenemos una API. Imaginaos que estáis haciendo un proyecto de front, ¿vale? En el cual la API os dicen esto es inamovible, esto es lo que vamos a devolver y empezar a manejarlo vosotros. Imaginaos que os dicen, joder, pues es que a mí me gustaría que me devolvieses esto dentro de la API. Te dicen, no, que no se toca. Pero si os toca hacer muchos mapeos. Si os toca hacer muchos mapeos, también puede ser una buena opción, ¿vale? Que no solo es la longitud de la lista, que también si el mapeo es complejo o tenéis que hacer varios mapeos, que también se puede dar el caso, ¿vale? Lo digo para que no solo quede como De hecho, lista larga. el ejemplo próximo que vamos a hacer después de este básico es una especie de simulación de lo que te llega de una API y de cómo mapearlo, porque los de backend te han dicho que te peines, que no te lo van a cambiar. Entonces tú, en vez de cambiarlo en el back, lo tienes que cambiar en el front, el contenido para mostrarlo, ¿vale? Pero no te han dicho que te peinen por mala gente, te han dicho que te peines porque a lo mejor esa estructura de datos en el backend es la correcta y simplemente el front lo necesita de otra forma, ¿ok? Entonces, bueno, mira, pongo el useMemo y la sintaxis muy parecida a useEffect, una función que se va a invocar cada vez que se lance el hook y un array de dependencias. Si no pongo array de dependencias, ¿qué me pasa? Que useMemo no me sirve. ¿Por qué? Porque la idea de memo es que memorice. Si yo no lo voy a dejar memorizar, entonces le pongo el array, ¿vale? Así puede memorizar. ¿A partir de cuánto dirían que es largo el cálculo o complejo? Pues lo tienes que ver en tu aplicación. Si de repente empiezas a notar lag al renderizarse, es que tienes problemas. Hay una herramienta de performance de React también en el navegador. Claro, tú piensas que imagínate que tienes la típica página de listado de elementos. Imaginaros que es una especie de Amazon en la cual listáis una serie de productos. Y de repente tú notas que cuando tú cargas tu página no es totalmente inmediato o prácticamente inapreciable para el ojo humano, te tienes que empezar a plantear este tipo de hooks, ¿vale? Es decir, oye, el mapeo que tengo que estar realizando, el número de elementos que estoy recibiendo es demasiado largo y el ojo humano percibe de repente, aunque sea un microsegundo y tal, a partir de ahí yo ya diría, ostras, hoy en día queremos todo inmediato. Trabajamos con la inmediatez. Por eso también ha ganado tanto mercado Next, porque al final te permite esa inmediatez a través del server-side rendering y demás. Entonces, pensad que al final, cuando os contraten para cualquier tipo de aplicación, sobre todo en proyectos freelance, pero también en empresas y demás, lo que van a querer es que sea todo hiperfluido y que sea lo más inmediato posible. O sea, que no tengas esa sensación que decía Cristian de lag. Entonces, que no hay un tamaño fijo. No podemos decir a partir de 100 o a partir de un mapeo de hasta 5 anidamientos. Pues es que no. Tienes que verlo tú. De hecho, mira, por aquí dice Popikeka, con la API de Pokémon que hay 1118 le pasaba. Claro, a lo mejor tienes que mapear 1118 Pokémon y empiezas a tener problemas. Y tu aplicación ya, con toda la información que son objetos y tal, ves un poquito de lag. Es lo que dice Alberto, que pone una balanza. ¿Cuánto lag veo? ¿Cuánto tiempo me lleva a arreglarlo? Y cuán compleja hago mi aplicación. Si entre las tres cosas te sale positivo, para adelante, úsalo. Pero no abuséis de useMemo, ¿vale? Mira, ¿cómo se usa? useMemo, función callback, que se va a invocar. Y array de dependencias. Ha preguntado J de la Cruz que si siempre lo lleva. Sí, sin array de dependencias useMemo de hecho falla, ¿vale? Simplemente os lo decía para que lo interpretarais como un poquito el useEffect, ¿vale? Para entender lo que hace el array. Pero siempre tiene que tener. Entonces, ese array de dependencias ahora mismo va a estar vacío porque solo queremos que ocurra una vez. Entonces, ¿qué voy a hacer dentro? Aquí, lo que yo devuelva dentro del callback de useMemo es lo que se memoriza. Entonces, ¿qué voy a guardar dentro del useCallback? Mi cálculo complejo. ¿Cuál es mi cálculo complejo?
esta función de aquí, numbersArray, .map, lo que sea. Entonces, como voy a repetir la función en dos sitios, la voy a declarar fuera del componente, ¿vale? Porque va a ser una función estática y la gestionamos así, ¿vale? Map marks, por ejemplo, o scores, las notas, recibe un número scores, que va a ser un array de numbers, y lo que va a hacer es esto de aquí, y lo va a devolver, return, ¿vale? Yo map scores lo invoco aquí con este numbers array que tengo aquí, ¿vale? Os preguntaréis por qué he hecho la función fuera. Pues mira, esta función depende de un estado interno del componente o interactúa con algo del componente directamente. No, puede recibir unos scores y va a mapear los scores. Pues entonces no me es necesario que la función esté dentro del componente descrita. De hecho, es positivo hacerla fuera, porque así se genera solamente una vez la referencia de la función, cuando se crea todo el sistema de módulos de React. Entonces, bueno, ya la invoco aquí, esto se va a comportar igual, y yo esta misma función la voy a invocar aquí, ¿vale? ¿Cuál va a ser la diferencia? Vamos a poner esto aquí. Y vamos a pasar, vamos a mejorar el log, ¿vale? Vamos a poner aquí un caller, que va a ser un string, quien me está llamando. Y vamos a poner, invocamos map score. Vamos a ver quién invoca a map scores, ¿vale? Aquí, ¿quién lo va a invocar? Sin memo. Aquí, ¿quién lo va a invocar? Memo, ¿ok? Y renderizo las dos listas, una y otra. Las vamos a meter en un div diferente cada una, ¿ok? Así. Mira. ¡Pum! Tenemos las dos listas enteras, ¿vale? Empiezan aquí. Se podría maquetar mejor, pero bueno, lo siento. Ahora después le ponemos un poquito de magia. ¿Vale? Están las dos. Esta es la que tiene el useMemo, ¿vale? Y esta, content. Y ahora yo hago re-render. ¿Veis que sale todo el rato en la consola? ¿Quién está invocándola? A mapScores, que es la función que crea todos los elementos P que hay en la lista, la invoca el elemento que tiene noMemo, que es el que tiene un caller, ¿vale? Que sería como caller ID, en plan, ¿quién me llama? Y la de memo solamente salió una vez al principio, porque tengo el array de dependencias vacío, y eso quiere decir que no se va a invocar más que cuando el componente se monte por primera vez. Por mucho que yo clique en el botón y el componente se re-renderice. ¿Ok? Entonces, esta lista es la única que se está... Bueno, se están pintando las dos ahora mismo, porque se renderiza el componente entero. Pero esta es la única que se está recalculando y le está costando trabajo a mi componente para este tipo de cálculo. Imaginaos que fuera más complejo, por ejemplo. Cristian, y se estarán preguntando algunos de los que están por aquí por el chat seguramente, ¿qué sucedería si en vez de ser un array de number que tenemos ahí fijos, es una llamada a una API y puede ser que estemos utilizando el memo, pero que puede haber que haya nuevos datos en la API REST? ¿Qué sucedería con Porque ese si yo, memo? mira, por ejemplo, si yo tengo... A ver, useMemo para mí no es el mejor caso de uso para meter una petición a una API dentro, ¿vale? Porque no debería de tener contenido asíncrono, ¿vale? O sea, la idea de memo es que sea asíncrono. Pero por concepto, ¿vale? Lo que sería el concepto de memo podría servir porque yo memorizaría la petición y cuando cambiara lo que hay en el argumento, que fuera el índice del Pokémon, la idea del Pokémon, por ejemplo, en la Poké API, pediría uno nuevo, lo memorizaría y hasta que dicho índice no cambiase, ¿vale? Este contenido no cambiaría y nunca se lanzaría el contenido de este useMemo. ¿Y por qué no lo utilizarías? O sea, porque para peticiones API es más recomendable dentro utilizar... de otro componente que simplemente hiciese el mapeo en vez del de la petición. Yo le permitiría hacer el mapeo, pero es que... A ver, es que depende un poco, porque normalmente cuando haces una petición a una API, tú utilizas useEffect, ¿vale? Para crear un efecto, porque con useEffect tú puedes lanzar código asíncrono dentro de useEffect. No que el useEffect sea asíncrono, ¿vale? Por ejemplo aquí, ¿vale? No que esto sea async, porque esto no puede ser async, esto tiene que ser síncrono, esto se tiene que comportar con respecto al código, ¿vale? Pero... perdón, lo he dicho al revés, ¿vale? Pero bueno,
Aquí yo puedo lanzar una función asíncrona. Yo puedo hacer my API request y que esta ya tenga su den y tal. Y este código por dentro sí sea asíncrono, porque esto se va a ejecutar después de que se ejecuten los cambios que hay en el componente de React. ¿Vale? Este useEffect de aquí. Entonces, para el caso recomendado es hacer request dentro de un useEffect para no bloquear el pintado de mi componente. Porque si yo lo hiciera en useMemo, como esto se tiene que recalcular, yo bloquearía a mi componente mientras se está pintando. Si esto fuera totalmente síncrono y siguiera paso a paso lo que tiene que hacer. Si yo aquí meto algo que es async await y empieza a ejecutar si lo espero, ¿vale? Si se pudiera, porque no voy a poder, pero si pudiera, yo bloquearía el pintado de mi componente aquí y bloquearía mi aplicación. ¿Por qué hago entonces useEffect? Porque como useEffect me permite lanzar código fuera del hilo de pintado, ahí es cuando hago las requests, las meto en el estado, provoco un re-render. Diferente es que yo lo que tengo de la API lo quiero transformar o algo así. Pues entonces hago mi useEffect más rápido para que almacene en un state y mi useMemo para que cuando dicho state cambie, almacene valores nuevos mapeados, como tú has dicho también en el otro ejemplo. Entonces, claro, ahí sería un buen caso de uso. Pero hay que saber muy bien qué hago en cada cosa. useEffect lo utilizo para request, para pedir cosas de forma asíncrona fuera del flujo del componente. ¿Vale? Y useMemo se tiene que comportar de una forma síncrona. Tiene que ir con el componente, no puede ir fuera. ¿Ok? Vale. Y con esta respuesta que me has dado ya también se queda también bastante más claro el por qué hay que tener cuidado a la hora de utilizar el useMemo y cuándo utilizarlo, ¿vale? Exactamente. Por eso el primer día al final por eso el primer día nos paramos tanto con el tema del use state y el useEffect, ¿vale? Porque al final era importante esos dos conceptos y el próximo día ya cuando veamos custom hooks también pararemos bastante que veréis también cosillas que... Sí, que... Una cosa. Vale, pues sigue, Cristian. Nada, que voy a poner esto un poquito más organizado, ¿vale? Para que cuando se suba al repo usando memo, para que cuando se suba al repo quede bien, ¿vale? Y a esto le voy a poner un class name que va a ser columns, vamos a ponerle. Y me voy a venir, lo voy a poner todo en app.css ahora mismo, ¿vale? Porque no me voy a poner a crear un de estos de clases para cada uno. Vamos a poner que columns, ya que hemos hablado antes de flex, sea un display flex, align items center, flex direction column y justify content center, para que estén... Bueno, aquí va a ser del revés, pero bueno. Vale, está así y ahora sería row, perdón. Esto va a ser row. Entonces vamos a poner aquí rows, vamos a llamarle al tipo y guardamos aquí, ¿vale? Y están ya los dos juntos y los separamos. Vamos a poner un pequeño gap de un rem, por ejemplo, para que quede un espacio de 16 píxeles o incluso de 2 rems. Ahí está. Sí, row viene por default, es cierto. Vale, mira, ya tenemos los dos colocaditos, ¿ok? Ya por lo menos podemos ver cuál está usando memo, cuál no. Y bueno, para que sepáis cuál se pinta, no se pinte, sea más fácil entender luego el código, ¿vale? Bien, ¿se ha entendido un poquito cómo se va a comportar memo en este caso? ¿Cómo memorizo valores? ¿Y cuándo debería y no debería de utilizarlo? Vamos a ponerle 2 rem a todo. Vale, dicen por aquí que sí. Dicen que sí, la idea, perfecto. Genial. Pues muy bien, ahora vamos a hacer un cálculo un poquito más complejo, ¿vale? Vamos a crear otro componente que se llame... Bueno, le he puesto ya el nombre en la docu, ¿no? Minicode posts se ha llamado. Entonces me vengo aquí, minicode post. Voy a hacer lo que hago siempre en este caso, ¿vale? Que es venirme al artículo que hemos creado, copio, pego. Y os explico lo que está pasando, ¿ok? ¿Qué me falta por aquí? ¿Está todo bien? Vale, bien, este es el sin refactorizar, ¿ok? Bien, vamos a memorizarlo aquí. Bueno, vamos a meterlo en la tab, que este va a ser ejemplo con posts. Y este va a ser minicode posts. Slash, useMemo, post. El slash tiene que ser siempre diferente en el tab manager que os he enseñado antes. Y actualizamos. Mira qué guay. Me vengo aquí, ejemplos y un memo. Ejemplo con post. Y ya tenemos aquí los posts. Y aquí tenemos el básico, ¿vale? Así lo podemos ir mirando diferente cada vez que vayamos trabajando con un ejemplo. Vale, ¿qué va a ser este componente? Este componente es un ejemplo, ¿ok? De algo que puede llegar de la API,
¿vale? Imaginaos por un momento que yo tengo una API que pide unos posts, que en el caso sería Minicode. Minicode pide los posts que nosotros hemos creado, por eso he puesto este ejemplo. Entonces, a nosotros nos llega esto con más contenido, pero en principio imaginaos que nos llega un slug, que sería la URL. Un slug es siempre esto, este trocito de URL que se ve aquí arriba, ¿vale? Y Se denomina slug porque es el fragmento que renderiza desde la URL original o de inicio, ¿vale? Imaginaos que tenemos www.nombre.com y después el slug sería el barra y, por ejemplo, hay view desde cero, React desde cero, ¿vale? exactamente. Vale, pues recibimos los posts de la API. Pero ahora vamos a tener un problema. Y es que la gente de producto, ¿vale? Los de diseño y tal, nos han dicho, oye, queremos que utilizando lo que te llega de la API, tú pintes esto. Un título y una fecha formateada, ¿vale? Esta fecha, como podéis ver, no es la misma. Esto es Friday, 6 October, tal igual. Y ese está el último aquí en la lista, ¿vale? El primero que tengo aquí, está el último aquí. Entonces, el producto nos ha puesto varias condiciones, que son: necesito que tengas título en cada post. Necesito que se conviertan en links y nos permitan viajar al post original. Y necesito que se ordenen por fecha del más nuevo al más antiguo de los posts, ¿vale? Bueno, del revés, del más antiguo al... No. Sí, del más antiguo al más nuevo, hacia abajo, ¿vale? Ascendentemente la fecha y nos quitamos de problemas. Vale, entonces como producto me ha pedido estas cositas, ¿qué voy a hacer? Pillo el array de post y empiezo a iterar sobre el array de post. En mi caso, digo, oye, voy a pillar los posts, que es esto de aquí, ¿vale? Mira, aquí os he puesto un menuda locura de cálculos, con un emoji de esto de que le explota la cabeza. Entonces voy a hacer varios cálculos. ¿Se podría optimizar? Sí, pero lo voy a hacer así simplemente para que veáis un cálculo complejo, porque así es algo más sencillito de entender. Para cada post, primero, ¿qué voy a hacer? Esto es un string, esto no es una fecha. Entonces yo quiero crear una fecha. Pues para cada post devuelvo todo su contenido, por si acaso hay un campo que se me olvida y no quiero perderlo. En el campo date, voy a crear un campo date. En el campo date convierto este string en una fecha, ¿vale? New date. Y si le pasas a new date un string con formato correcto, se convierte en una fecha de verdad. Y luego creo su título, ¿vale? Creo su título. Con este spray de post estoy guardando el slug. Con el título, ¿qué hago? El slug le quito los guioncitos, así, ¿vale? Y luego lo pongo todo en mayúsculas. Por eso está todo en mayúsculas, ¿vale? Mira, post.slug, que es el slug, que es esto de aquí. Hago un split y lo rompo por cada guioncito. Luego hago un join por espacios para que se unan con espacios separados. Y luego hago un to uppercase y lo pongo todo en mayúsculas, ¿vale? Ahora, tengo creado cada uno de los posts. Esto sería un objeto que tiene slug date siendo la fecha correcta y title, ¿vale? Que sería el título que yo quiero enseñar aquí. Y ya tengo la fecha convertida en fecha, pero no tiene este formato. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? He hecho después un sort para ordenar. Y he dicho, oye, ahora que tengo las fechas, voy a ordenar A-B de toda la vida para que crezca en ascendente, ¿vale? Y luego, cuando los tengo todos ordenados, hago otro map y digo, y ahora cada fecha la voy a formatear para que tenga el formato correcto en español. Esto es el Intel, ¿vale? Esto es una API que tiene JavaScript para generar cosas dependiendo del locale que nosotros le pasemos. Y sirve para trabajar con fechas. Se puede trabajar con alguna cosilla más, ¿vale? Pero bueno. Entonces formateo en español, ¿ok? Y le digo qué quiero formatear, que sería la fecha. Entonces, después de estos millones de cálculos súper locos que os acabo de contar... Oh, ha salido un anuncio. Oh, sorry. Bueno, estaba contando esto, ¿vale? De lo que hace el cálculo. De todos modos, no os preocupéis, ¿vale? Pero como podéis ver, es un cálculo complejo, ¿vale? Está haciendo map, sort, map. Está usando el lintel, ¿vale? Para poder crear las fechas. O sea, esto es muy pesado. Para crearme 3 posts. No pasa nada. Si este componente se renderiza, yo no tendría ningún problema. Pero imaginaos que os pasa como en la web principal de Minicode. Mirad todos los posts que tenemos ahora mismo, que no tenemos paginación. Mira. Todos los posts. Imaginaos que ahora metemos un filtro para paginar, que lo vamos a meter próximamente y lo haré en una sesión de free coding, ¿vale? Pero imaginad que tenemos un filtro. Esto provocaría re-renders y tal.
¿Y si yo cambio algo que no cambia el contenido y tal? Lo mismo quiero memoizar, no lo sé todavía. ¿Qué pasa con la encuesta, Álvaro? Que he lanzado una encuesta para probar si ya teníamos acceso a lanzar encuestas. He lanzado una encuesta de que si os gusta el componente tags para los ejemplos. Y así pues tenemos una valoración más global. Perfecto. En vez de decir sí, no, tal, y después estar viendo el chat. Al final es más sencillo con una votación. Bueno, pues ya tenemos aquí el componente. Os he contado toda la locura que hacemos aquí. O sea, esto es muy loco, ¿vale? Entonces, si yo me traigo aquí el mismo botón mágico de la destrucción que hice antes, que era este botoncito de re-render, que vamos a traer aquí. Uy, perdón, aquí, ¿vale? Y nos traemos el mismo botoncito mágico también, que es este de aquí, que vamos a poner al final de la lista. El de los re-render, ¿vale? El botón malvado de los re-render. Use state. ¿Qué va a pasar? Que yo esta lista entera la voy a calcular cada vez que el componente se re-renderice. Y si queréis hacemos un ejemplo, aunque sea en el primer map. Vamos a convertirlo en una función normal, ¿vale? Y vamos a poner aquí un console log que sea calculando posts. Aunque salga 100.000 veces, ¿vale? El mismo console log. ¿Vale? Uy, ¿por qué no se me abre la terminal con Windows, con el shortcut? Que se lo cambié hace poco y creo que se me ha olvidado el que era. Vale. Espérate, vamos a actualizar. Ahí. Ejemplos de useMemo, ejemplo con post. Y aquí tenemos los posts, ¿vale? Mirad, 3. Y si yo clico en render, 3 más, 3 más, 3 más. Todo el rato van saliendo 3 más. Estoy recalculando. Volvemos a la misma pregunta de antes. Si esto fuera una lista muy grande de elementos, ¿qué pasa? Como la lista de posts que tenemos nosotros en la home. Pues puedo darle lag al usuario, sobre todo con todo este cálculo que estoy haciendo aquí. Solución, como decimos en el artículo. La solución es memoizarlo, ¿vale? Entonces vamos a envolver todo este cálculo entero en un useMemo. Entonces yo le voy a dar al enter un par de veces y aquí useMemo. Lo de siempre, función callback, array de dependencias. Ahora mismo no dependo de nada, ¿vale? Porque los posts están descritos fuera. Pero yo podría hacerlo depender de post si esto cae como props o algo por el estilo. Pero mira, el mismo React me está diciendo, oye, tío, que quítalo, no te hace falta, ¿vale? Porque no va a mutar, porque está declarado fuera. Me acabo de bajar un bote de nocilla escuchando. Cuidadito con el azúcar de la nocilla. Vale, y lo devuelvo aquí. Entonces, ahora en vez de calculando los posts, vamos a hacer un console log. Calculando los posts con useMemo. Y aquí vais a ver la diferencia. ¿Vale? Actualizo el componente. Bueno, limpio aquí. Calculando los posts con useMemo. ¿Vale? Se ha lanzado el useMemo. Voy a re-renderizar el componente. No sube. No hay aquí un 1, 2, 3, 4, 5. Se ha memorizado. No va a cambiar nunca. ¿Aquí tiene sentido usar useMemo? Pues mira, yo os diría que seguramente lo tenga. Aunque no provoque re-renders, aunque yo no tenga el botón, si este componente está dentro de un componente padre que no va a desmontarlo, sino que puede ser que se re-renderice, es un buen caso de uso. Porque aquí estoy haciendo un cálculo que es muy loco. ¿Vale? Estoy haciendo un map, sort map. Entonces... esto, por ejemplo, un ejemplo real, Cristian. Imaginaros que en la web de Minicode tenemos, en vez de todos los posts, tenemos solo las tecnologías. Y que al clicar la tecnología queremos renderizar los posts y ordenarlos por fecha. Pues podría ser un buen uso, ¿no? Si eso es un componente padre y, por ejemplo, dentro del mismo componente tenemos posts destacados que nunca van a cambiar, pues esos posts destacados podrían ponerse dentro de ese componente con useMemo para que nunca se recalculen. Que sea o no la arquitectura correcta del componente, lo veremos cuando lo hagamos. Pero el useMemo es buena opción, ¿vale? En ese caso. Porque el padre podría re-renderizar y el componente hijo, en este caso, se podría pintar de nuevo. Y para no hacer cálculos vamos a dejar que se pinte, ¿vale? Porque se va a pintar si su padre le dice que se pinte, ¿vale? Pero no va a recalcularse. Mira, por aquí ponen el A del Mr. Jagger, porque he dicho el A. Vale. ¿Se ha entendido? Mira, por aquí dice, ¿cómo sabe que no hay cambios? Mira, aquí está. No, ¿solo se pinta una vez? No, J de la Cruz. Se calcula una vez. Esta función solo se ejecuta una vez, pero cada vez que yo cambie el state, el componente puede repintarse. Una cosa es, eso es lo que dijimos en la primera clase, ¿vale? Que muchas veces
voy a decir pintar o voy a decir cualquier otra cosa, ¿vale? O re-renderizar y tal, y hay que entender muy bien a qué me estoy refiriendo. Cuando digo pintar o re-renderizar, o sea, en coloquio, yo me refiero a lo mismo en realidad. Pero cuando yo digo que el componente se re-renderiza, es el componente recalcula todos sus valores y se pinta de nuevo, ¿vale? Cuando digo pintar, muchas veces lo digo por re-renderizar. Lo que pasa es que tengo ese concepto ahí mezclado, ¿vale? De tanto enseñar React y de tanto hablarlo. En realidad, cuando yo diga re-render, el componente muy probablemente pinte de nuevo cosas, ¿vale? Y se repinte de nuevo en el DOM si ha tenido algún cambio. Pero no tiene por qué recalcular el useMemo, ¿vale? Entonces, si el padre le dice, oye, repíntate, y este componente va a volver a pintar el HTML, useMemo, y así respondemos a la pregunta que dice, ¿cómo sabe que no hay cambios? useMemo dice, oye, ¿yo qué tengo aquí? Un array vacío. ¿Ha cambiado algo que haya en este array de dependencias? No, porque no hay nada. Pues no recalculo y me quedo con el valor inicial que calculé la primera vez. Hidrátate. Gracias, Álvaro. Gracias. Cristian, yo creo que es mejor casi que me compartas por Discord en algún momento mientras que te estás hidratando, porque es que voy con un montón de lag y me cuesta un montón el ver lo que la pantalla del respecto al Discord. Vale, espérate. ¿Te lío mucho si te digo que lo hagas? No, ya lo tiene, ya lo tiene. Vale, gracias. Perdona, Mira, y por aquí, useMemo se calcula una vez para este caso, justo. Y mira, por aquí pregunta Carlos Dumi, si tuviera dependencia, se recalculating. Bueno, sí, se recalcularía. Y Popikeka también pregunta que qué pasa si pongo un parámetro. Pues mira, pillo el re-render. Esto va a cambiar de true a false cada vez que yo clique el botón, ¿vale? Acordaos de que es un toggle state, que va a cambiar. Y lo pongo aquí. Hostia, la he liado, lo he quitado de ahí arriba. Vale. Cada vez que re-render cambie, useMemo va a decir, ¿esto del array de dependencias es distinto? Pues voy a recalcular. Y mira, vamos a hacer el ejemplito aquí. Mira, limpio, ¿eh? Re-render. ¿Veis que sube el número? Mira. ¿Por qué? Porque depende de algo que ha cambiado en el siguiente render que va a hacer React. Entonces, como depende de eso, pues se recalcula. ¿Por qué no me interesa? Porque a mí me interesa calcular posts. ¿Esos posts dependen de si hay o no hay render? No, ahora mismo no, en este caso. Pues me lo cargo y no lo pongo. Entonces ahora no se recalcula más, ¿vale? Dice, bueno, ¿y no podría hacer que cuando los posts lleguen a hacer ese cálculo dentro de un useEffect que escuche los posts? Eso es lo que hablábamos antes, Darko. No he entendido muy bien la pregunta, tío. Yo creo que lo que se refiere Darko es que cuando haya un nuevo elemento en el useEffect, que al final que cuando se escuche el cambio que te lo modifique para que te provoque el re-render o algo así, creo entender que será. Mira, con las preguntas ya esto os va a quedar claro, ¿vale? ¿Cuál es la idea? useMemo sirve para memorizar el contenido, que el contenido sea el mismo y que no cambie la referencia. Y si yo hago aquí un useEffect, que estáis preguntándolo por aquí, ¿vale? ¿Veis que tiene la misma API? O sea, la misma forma de utilizarse, que es una función que se va a invocar y un array de dependencias. ¿Cuál es la diferencia? Que yo, cuando calculo con useEffect, no puedo devolver algo que quiero asignar myCalculus, ¿no? Yo quiero asignar algo aquí a una variable. Yo no puedo asignar nada. A lo mejor claro si los posts los generamos en una promesa y los consumimos en una promesa en el useEffect y metemos que en una pequeña función que la podemos llamar en algún punto que modifique el número de posts para ver si se vuelve a renderizar, o mucho jaleo. Sí, lo hacemos y así vemos un poco cómo trabaja con una API, aunque nos vayamos un poco del guioncillo. Mira, como dice desarrollo útil... Si nos liamos un poco, ya sabéis, chicos, que si nos liamos un poco, que después llegamos a donde llegamos, pero que sobre todo lo importante es que lo entendáis bien. Exacto. Mira, dice, effect es para ejecutar un efecto lateral. La similitud es la capacidad de decidir cuándo recalcular el efecto y el valor. Exactamente. Yo con effect no puedo asignar nada a un valor. Y useMemo lo que me da es que yo puedo devolver algo. Yo aquí hago un return dentro de useMemo, ¿vale? Ese return se asigna a la variable. Yo cuando hago un return en un useEffect tiene que ser una función que limpie algo, el cleanup que vimos el otro día. Entonces, claro, yo en useMemo, como esto se va a asignar a un valor, no puedo hacer el async, el while, no es correcto.
¿vale? ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer código asíncrono aquí, porque se va a asignar a algo que el componente va a usar, entonces el componente no puede parar su render. En cambio, useEffect sirve, como su nombre dice, para llamar a efectos. Un efecto es algo que pasa en otro punto, ¿vale? En otro momento, que hace una cosa que no está pensada para seguir el flow principal. Entonces yo aquí dentro del useEffect sí que puedo hacer código asíncrono y esto se va a lanzar. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que yo calcule con los posts aquí lo puedo asignar a esta variable y sin provocar renders y sin tener que recalcularlo, ya lo tengo disponible para usarlo aquí, en el render. En cambio, con useEffect yo podría calcular también esto en el useEffect, mira. Yo puedo hacer así. Los posts. Final o calculated posts. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que ahora yo como pinto calculated posts, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerme un useState nuevo, ¿vale? Vamos a llamarle the posts. use the posts, ¿vale? Y esto va a ser un array de posts. Vamos a poner ahora mismo un array. Y yo tendría que setearlos en un estado. ¿Estáis viendo, no? Ya el rollo que me hace useEffect. Tengo que calcular y setear en un state. ¿Cuál es el problema? Que cuando seteo en un state necesito un render más, porque useState va a cambiar, voy a tener los posts actualizados y los voy a poder pintar. Pero ¿para qué quiero dos renders? O sea, ¿para qué quiero renderizar dos veces? Si el uso perfecto para mí, o sea, el caso de uso perfecto para mi situación de ahora es useMemo, que es calculo y asigno y uso. Y dejo que se recalcule cuando toque, ¿vale? Con useEffect lanzo efectos y eso son cosas asíncronas o cosas que quiero que ocurran a raíz de cambios. Pero no hago cálculos para asignar a algo, si puedo, ¿vale? No sé si queda un poco más claro ahora. Creo que sí, que por aquí están diciendo de Darko que si lo entienden. Está colaborando José, también dando explicaciones para que lo vaya entendiendo la gente del chat. Sí, mira, justo Darko dijo lo de no podrías consumirlo a no ser que hagas un estado que capture el valor, claro. Sí, es un poco lo que dice José, ¿eh? Dice que no os preocupéis demasiado, que esto es de lo más complicado y que luego todo fluye. Sí. Al final, es un poco lo que hablábamos muchas veces, que podéis sobrevivir, cuando estéis empezando, podéis sobrevivir muchas veces sin utilizar el useMemo ni entender también conceptos de memorizar elementos y demás. Entonces que se puede vivir perfectamente en una primera etapa de junior y no os estoy... Sin usar useMemo ni useCallback. Eso es. Y sabiendo bien trabajar con useState y useEffect, podéis tirar durante una etapa de junior y poco a poco ir aprendiendo y que se sienten con vosotros y que os vayan explicando, ¿vale? Que si lo aprendéis y sois capaces de... más de entenderlo, de saber cuándo utilizarlo, mejor que mejor, ¿vale? Porque es un poco... Mira, hacemos el ejemplo que ha dicho Alberto de simular una petición a la API con este contenido, ¿vale? Y cuando lo hagamos vais a ver por qué en el caso de que dependa de una API me puede merecer más la pena no usar useMemo. Y así lo vemos en comparación, ¿vale? Los dos. Creo que ese ejemplo es el mejor de todos, Cristian, porque al final es en el que va a quedar más claro, porque cuando tú quieres renderizar o hacer cálculos, siempre van a ser de datos que recuperas de una API normalmente. A ver, siempre. No es siempre, pero que normalmente son datos que recuperas de una API. Claro. Dice, yo tengo la sensación de que voy a trabajar a una mina a cabezazos en vez de con picos. Eso es programar, amigos. Bueno, vamos a limpiar esto, ¿vale? Este lo dejamos así, con los posts, ¿vale? Que sirva de ejemplo. Entonces, ahora voy a crear otro componente nuevo que se va a llamar minicode posts async, ¿vale? Que van a ser posts asíncronos que voy a invocar. Entonces me voy a copiar el nombre, pego esto aquí, copio los posts porque la verdad no me apetece nada escribir de nuevo el componente. ¡Ah! Que la lío. Vale, y lo pego. Entonces, ¿qué magia vamos a hacer ahora? Esto y esto. Vale, perfecto. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular que pedimos contenido a una API, ¿vale? Mira, dice, no abuses de ello porque como veremos ahora no siempre es bueno aplicarlo. Si es para practicar, dale, pero no lo uses como Silver Bullet. Exacto. Lo que hemos dicho al principio justo cuando explicábamos useMemo. Solo usadlo si veis que va a mejorar el rendimiento de la aplicación o es un caso de uso perfecto. Si no, o sea, si os sentáis y decís, no sé si useMemo es la mejor opción. Spoiler, no va a ser la mejor opción entonces, en ese momento, ¿vale? Y sobre todo porque
a ver, o sea, después tenéis que defender vuestro código. O sea, es tan importante desarrollarlo como defenderlo y el por qué habéis llegado a utilizar, habéis llegado a tomar esa decisión, ¿vale? Si en una merge request de una tarea no sabéis justificar el por qué lo estáis usando, que el compañero va a poder tirar atrás vuestro desarrollo. Entonces, que muchas veces es también el poder decir, oye, mira, he tomado esta decisión y ha sido por esto, por esto y por esto. O sea, justificarlo y poner en valor vuestro trabajo y el por qué ha sido, ¿vale? Y gracias, Darko, por lo de la API, pero bueno, vamos a utilizar ya esto que lo tiene Cristian, que así ya tenemos esa estructura de datos y no tenemos que estar mapeando. Sí, mira, lo Pero que vamos a muchas hacer para que lo veáis, gracias por lo de la API, que no lo había leído, pero mira, he simulado una función, me gusta esa promesa, mira, sí, es una función que se llama fetch posts, ¿vale? Cuando yo creo una promesa nueva, yo la promesa, o sea, para yo terminar una promesa, la promesa tiene que invocar a resolve o a reject. En este caso voy a resolver la promesa después de un segundo y voy a devolver todos los posts. Entonces, esta caja negra que he hecho aquí, ¿no? Por así decirlo, es una función que puedo invocar como si fuera una función que tiene .den, como si fuera una función que hace una request a una API, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí fetch post. Vamos a limpiar, bueno, esto lo voy a dejar comentado, ¿vale? Porque seguramente me interesa el cálculo, ¿vale? Entonces, esto es una API. Vamos a imagina que esto pide info de una API, ¿ok? Mira, aquí. Sí, he hecho una API falsa. Imita una solicitud que tarda un segundo en terminar, ¿vale? Y devolverme los posts. Porque yo devuelvo la promesa que se resuelve. Algún día haremos cositas. Cuando acabemos React vamos a empezar a hacer código libre y a practicar cosas según piquemos código y tal. O sea que ya os iremos explicando un poco cómo van todos estos truquitos, ¿vale? Entonces, venga, decidme por aquí. Yo tengo una API y quiero guardar lo que recibo de una API en mi componente para pintarlo. Este componente ya no tiene los posts disponibles, ni aquí tampoco. ¿Qué hago para pedir el contenido de una API? ¿Cómo lo pido? En un componente de React. ¿Lo invoco aquí en medio? Así a lo loco. ¿Esto está bien? Un estado y un useEffect. Bueno, aparte de Axios, Popikeka, vamos a... Esto ya, imagínate que esta función ya tiene Axios dentro. Esta hace la petición y listo. Con useEffect. Perfecto. UseEffect con array vacío, dicen por aquí. Justo. Yo hago un useEffect. Le pongo una función y un array vacío para que solo ocurra una vez. Ahora mismo me interesa que ocurra solo al principio, ¿vale? Por eso ponemos un array vacío. Aquí hago la request a la API, ¿vale? Qué rabia no tener atajos de VSC acá. A ver, tengo todas las cositas puestas. Lo que pasa es que tampoco me quiero volver loco tirando los snippets y todas las cosas porque prefiero que veáis, ¿no? Cómo voy... El hecho de yo repetir, pongo el array de dependencias y uso la función, hace que se os vaya quedando claro que estén las cosas, ¿sabes? Sí, es broma, dice. Qué cabrón. Vale. Pues tiro de fetch posts, ¿vale? La función. Y fetch post, esta se va a ejecutar. Es una función async await, ¿no? Es una función que devuelve una promesa asíncrona. ¿Cómo puedo resolverla? O bien por async await o bien por .den y .catch, ¿no? Esta sabemos, en este caso, sabemos, que no va a fallar nunca. Entonces yo tengo el den. Y si esto está devolviendo, la promesa se resuelve con todos los posts, esta promesa que me devuelve un array de posts, ¿vale? Al devolverse. Mira, por cierto, los tipos. ¿Veis que aquí pone promise unknown? ¿Os acordáis del unknown? ¿Os acordáis de que teníamos que any en TypeScript es caca, ¿vale? Esto no se usa nunca. Y que unknown es menos caca, pero hay veces que sirve. Pues este es el caso perfecto para tipar lo que devolvemos aquí, que va a ser un promise, ¿vale? Que en vez de devolver un unknown, ¿qué está resolviendo? La promesa en este caso. ¿Qué resuelve? Los posts, que es un array de elementos con slash y con date. Aquí, ¿vale? Entonces ya tengo tipada mi función. Await espera que los datos estén listos. Sí, se espera que la petición a la API termine. Mira. Ahora ya tengo la función que es una promesa y yo hago then, por ejemplo, o await, dependiendo. En este caso voy a simplificar el useEffect.
Entonces pongo un then, que también se espera a que se resuelva la promesa. Aquí recogería post response, vamos a llamarle. Y esto es lo que llegaría de la supuesta API. ¿Qué tengo que hacer ahora para almacenar post response? Habéis dicho por aquí un state. Necesito crearme un all post. Vamos a poner set all post use state. Primero vacío. Oye, esto hay que tiparlo, como decimos siempre, los estados, ¿vale? Acordaos de que hay que tiparlo. ¿Veis que el tipo este se repite 2 veces? Claro, un tipo arriba, si no, Cristian. Claro, hacemos type post. Vamos a tipar un solo post, ¿vale? Y aquí le decimos a la API que devuelve un array de tipo post y en el estado tenemos un array de tipo post y ya está todo tipado, ¿vale? Y así comparto todo por un type. Y esto lo almaceno en el estado. Una vez den se espera que la promesa termine, que se va a esperar un segundo, que es lo que yo tengo puesto aquí. Esto hace el set all posts. Y yo en el componente ahora sí que tengo todos los posts, ¿vale? Yo podría renderizar los posts. Voy a hacer aquí el all posts. Aquí los vamos a poner. .map post. Vamos a poner un p que sea post.slash, ¿vale? Simplemente para que veáis que llega de la API al contenido, ¿vale? De la API, entre comillas, la API moqueada, ¿vale? Mira. Ay, no lo he cargado, ¿no? En el Tag Manager. Ejemplos posts, async. Post, async. Minicode post, async. Impórtalo. Perfecto. Aquí. Mira. Pum. ¿Veis que ha tardado un segundo en aparecer? ¿Un segundo? ¿El qué, Alberto? No digo que ven cómo tarda al final. Justo. Mira, volvemos de nuevo. Pum. ¿Veis que tarda? Es porque se está resolviendo. Un segundo más. Venga, otro segundo más. Mira, volvemos de nuevo. Mira, voy al componente, ¿eh? ¡Pum! Esto se ha visto ya, que ha tardado con 2 segundos. Sí, ahí ya se ve. Vale. Bien, pues ahora tengo el componente que lo carga en un state. Vale, aquí viene la pregunta, que es la magia de antes. ¿Merece la pena que yo haga ahora un use memo que diga, oye, yo dependo de all posts y cuando all posts cambie, voy a hacer el supercálculo y me voy a renderizar? De esta forma se renderiza completo el componente, ¿vale? Y se calcula en el useMemo. Pero esta es la pregunta que teníamos antes. ¿Merece la pena que yo haga un useMemo? El all post es datos de API. Sí, mira, supón que esto es una API, ¿vale? Aquí lo he puesto en un comentario. Imagina que esto pide info de una API. Esto imagínate que es una API. He falseado cómo funcionaría una petición a una API con la función fetchPost, ¿vale? Para no tener que hacer action ni irme a una API ni nada. Esto tarda 2 segundos en responder, como si fuera un backend al que estoy pidiendo la información, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver que yo he renderizado el mismo contenido, pero esta es la pregunta. O sea, si yo sé la estructura que tiene mi contenido, porque lo estoy formateando siempre, ¿qué pensáis? ¿Merece la pena hacer un useMemo para evitar el re-render y el recálculo y tal y cual? ¿O merece más la pena hacerlo directamente aquí, en fetchPost, y setearlo en el estado? ¿Qué pensáis? ¿Qué puede ser mejor? Porque esto solo ocurre una vez. Esto solo pasa al principio. ¿A qué nos dicen por aquí? Yo pienso que no merece la pena el memo. Justo. Bajo mi punto de vista, el memo no merece la pena. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es innecesario. Si useEffect va a ocurrir solo una vez y va a formatear la información una sola vez y la va a guardar en el estado, por mucho que el componente se renderice, este estado no se va a calcular de nuevo. All posts, porque solamente se setea en el useEffect. Entonces, por eso, me merece más la pena, en vez de hacer un useMemo, recalcularlo y tal, hacer esto.
esto de aquí. Vamos a comentarlo. Y hacemos aquí el format de todo. Me lo podría llevar a una función utilitaria, ¿vale? Yo podría hacer aquí formatted posts, por ejemplo. Formateo post response. Y este formatted post es lo que yo llevo al state. Y esto es exactamente lo mismo. Porque por mucho que yo renderice mi componente ahora una, otra y otra vez, all post no se va a volver a calcular otra vez. ¿Vale? De hecho, mira, está title por aquí, que se me ha olvidado ponérselo. Así que le vamos a poner title string. Y así me quito de problema. Vale. Vale. Y ahora mirad. Vamos a quitar aquí un poquito de terminal. Estaban preguntando por aquí, Cristian, también temas de usar el den en la sync await y demás. Y le he pedido a José, que estaba por aquí, que si podía poner el... Si quieres dime el vídeo, así no tienen que buscarlo. Sí, el vídeo que hablaba Pablo sobre cómo manejo la sincronía y demás, estaría guay que lo tuviese para que lo tuviese Popikeka. Y que sí, que si lo podía pasar por aquí por el chat, que le venía bien a Popikeka. Así que ese es el que mola, que es media hora de Pablo ahí hablando de la sincronía y demás, que te va a venir muy bien Popikeka para ver un poco cómo funciona, ¿vale? Que muchas veces es lo que decimos, que nos metemos muchas veces en aprender librerías y frameworks y demás, y hay veces que nos vienen bien este tipo de conceptos, ¿vale? Exacto. Vale, pues ¿habéis visto esto? Los que estabais pendientes del UseEffect, que me habéis preguntado, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no me merece la pena utilizar useMemo? Porque yo no necesito memorizar el cálculo, porque lo estoy calculando ya cuando hago la petición a la API. Por eso no me merece la pena hacerlo en el UseEffect y me merece la pena guardarlo todo en el estado una sola vez, porque por mucho que yo re-renderice, ¿vale? Mira, le voy a dar a re-render. Ah, bueno, no tengo el console log por aquí, pero mira, lo puedo poner, si es que esto solo va a pasar en el UseEffect. Formateando posts. ¿Vale? Mira. Y ahora re-renderizo, clicando. ¿Vale? ¿Veis que no sale más veces? Formateando post. Y no he usado useMemo, he usado un UseEffect. Y aquí es donde viene lo que Alberto decía al principio. Y lo que los chicos de José, vamos, o sea, lo ha dicho antes por el chat de desarrollo útil, ha dicho, no abuséis de useMemo. Exactamente. useMemo es para memorizar un cálculo que sea muy complejo, o para solucionar problemas que tenga yo de recálculos de cosas, de una lista muy larga o algo así. ¿Me hace falta usarlo siempre? No. Me hace falta usarlo cuando quiero mejorar la optimización de mi componente, cuando quiero mejor performance. ¿Y tengo que usarlo siempre que necesito mejor performance? No, no lo necesito siempre. Y por eso lo que decía Alberto es totalmente cierto, ¿vale? Cuando empecéis a trabajar de React como perfiles juniors, no va a ser necesario que utilicéis casi nunca useMemo y useCallback, que es el otro hook, ¿vale? Casi no os va a hacer falta. No va a ser necesario que lo uséis. Y este tipo de patrones os sirven muchísimo más que aprender a usar useMemo. Pero por eso queremos explicaros un poco cómo va useMemo, ¿vale? Para que entendáis el concepto y cómo buscar una alternativa correcta en según qué situación. Dentro del array del UseEffect no se le pasa randomar, es un poco lo que dice. Al final el UseEffect con cero dependencias, o sea, con el array vacío, es lo mismo que cuando se monta el componente, se lanza y no se vuelve a lanzar. Exactamente. Pues al final es exactamente lo mismo. Como claro, el did mode. Y lo que dice J de la Cruz, depende mucho del cálculo. A lo mejor tengo aquí una locura de cálculos o los quiero hacer dependiendo de un state que no voy a utilizar dentro del UseEffect, por ejemplo. Imaginaos que todo esto depende de un filtro. Oye, pues a mí no me interesa filtrar dentro del UseEffect, porque yo en UseEffect quiero conseguir los datos en bruto y luego formatearlos, porque tengo un filtro que va a cambiar dinámicamente. Pues ahí sí que me interesa más utilizar un useMemo, por ejemplo, en ese caso. Y eso lo veremos con los custom hooks, que para el taller de custom hooks, que son hooks creados por nosotros mismos, tenemos un ejemplo con un input que cambia, tarda un tiempo en reaccionar y después de ese tiempo podemos utilizar useMemo. Sin parámetro, ¿para qué UseEffect? Para que solo se lance una vez, ¿vale? Si yo no tengo nada dentro del array, no hay contenido, esto se lanza cuando el componente aparece y se monta por primera vez. Es cuando se va a lanzar toda esta función del UseEffect. Como yo solo quiero que pase al principio,
le pongo un array vacío. Y no me hace falta utilizar useMemo porque yo sé que esto va a ocurrir solo al principio, en este caso, y entonces lo calculo aquí directamente. Es para que veáis en paralelo qué puede pasar con un useMemo para conseguir mejor performance, pero cómo conseguir esa performance también utilizando useEffects si se da el caso correcto en el que puedo usarlo, que es este. Algo que voy a pedir al principio o algo que solo me interesa formateado ya y que no depende de otro state, de otro valor dinámico ni nada. Sin useEffects, sin nada, será solo una vez. Claro, pero estamos pidiendo lo de la API ahora mismo. Esto pide de una API. Yo no puedo utilizar datos de una API en el componente si no utilizo un useEffect, porque tengo que pedirlo en un efecto. Por eso usamos useEffect. Simulamos que pedimos info a una API. ¿Vale? ¿Qué os ha parecido el useMemo? Yo creo que con estos ejemplos, teniendo el vídeo, teniendo la docu que tenemos por la web, hay contenido a tope para poderlo ver. Claro, sí, normal que te pierdas con el código, joder, mucho explicado rápido, mucho ejemplo, mucho tal, pero bueno, como tienes el artículo, el código en GitHub, luego va a estar en YouTube, ¿sabes? O sea, lo tienes en todos lados para verlo lentito, repasarlo y tal, ¿vale? Y te va a quedar súper claro cuando lo veas. ¿Ok? Vale. Yo lo veo bien. ¿Hasta ahora? No sé cómo vamos de tiempo, Cristian, para ver el use callback. Un ejemplo de use callback da tiempo a ver. Porque ya nos da tiempo en media horita. Sí, para no para dejar a la gente también que descanse hoy. Sí. Hoy es muy Van a loco. acabar hartos de nosotros, porque siempre decimos, hoy lo vamos a hacer corto y al final siempre nos liamos. Sois lo más, dicen por aquí. Gracias. Y J de la Cruz, quedó claro al menos para saber en qué caso se puede aplicar. Exactamente, ¿vale? Eso es lo que nos interesa a nosotros. O sea, queremos que este contenido quede grabado para que alguien en el futuro pueda llegar, ver por qué se usa useMemo y para qué se usa useMemo, pero también para que entendáis, si no queréis aprenderlo a manejar en profundidad, cuál es el mejor caso de uso de useMemo y por qué tendría que usarlo y cuándo no debo de usarlo, que eso creo que es hasta más importante que cuándo usarlo, ¿vale? Venga, pues si quieres, también le pasa lo de alargarse, claro. Es que nos pasa siempre, se nos va un poco. Sí, Randomar, lo próximo es use callback, ¿vale? Mira, aquí de todos modos en nuestro artículo, que te lo dejo en plan full spam por el chat, ¿vale? En el artículo tenemos más ejemplos de useMemo. Aquí hay un useEffect también que hace cálculos y tal, que pide contenido. Tenemos por aquí otro que memoriza referencias a funciones. Ah, no, este ya es con use callback, perdón, que se me ha ido la cabeza. ¿Vale? ¿Dónde está el tercer ejemplo? Vale, pues le echo un ojo, que creo que se nos ha olvidado el tercer ejemplo, ¿vale? De subirlo al artículo. Había un ejemplo más. Cuando está pasando. Ay, mira, Alberto, apunta esto, porfi, si puede, para corregirlo después. Que el doble asterisco este de Shallow Compare, que mira, se nos ha colado aquí con este. Lo pongo en... Escríbelo por Discord si quieres, ¿vale? En el canal este que tenemos de mantenimiento y ya lo veo cuando hagamos otra PR. Es que, gente, esto lo usamos con Markdown, ¿vale? Nosotros creamos todo en Markdown, escribimos el post y luego lo exportamos. ¿Qué pasa? Que hay veces que tú cuando escribes un Markdown, para poner código, para poner texto en bold, ¿ok? Por ejemplo, hola, tienes que ponerle dobles asteriscos, que no sé por qué no me está formateando, la verdad. ¿Vale? Se pone así, con dobles asteriscos. Y si quieres que sea código, tienes que ponerlo dentro de los dobles asteriscos, no por fuera. ¿Qué pasa? Que por algún motivo la herramienta que tenemos de Markdown, que nos lo exporta, porque nosotros lo vemos formateado, hay veces que hace así. Cristian, es culpa mía, ya sé por qué, ya lo he averiguado. ¿Te has dado cuenta que los no pasa? Sí, algo de Notion del esto, ¿no? Sí, esto es la selección de Notion, que si seleccionas todo el documento y lo metes, te respeta todo el tema de Markdown, pero si seleccionas solo un bloque, hay veces que no te respeta el Markdown. Ah, vale. Y es por eso. Vale. Mira, dice desarrollo útil. Utilizamos Notion para escribirlo y después lo que cogemos en Notion es que lo portamos el Markdown a un post nuestro, ¿vale? Entonces Exacto. Es por eso. Nosotros, eso mismo, tenemos como todos los estilos que queremos darle al contenido ya definidos y lo escribimos en Notion. Luego en Notion lo exportamos, revisamos, porque hay veces que la liamos con lo que ha dicho Alberto y con lo del asterisco que os he enseñado. Entonces pasan estas cosillas de aquí, ¿vale? Esto de aquí, del doble asterisco y las negritas que se van un poco, ¿vale? Pero nada, tontería. Y lo del editor web sería la hostia, ¿eh? Un día le echamos un ojo si tenéis el repo por ahí.
Editor con preview, copiamos de Notion o tal al editor y a publicar. Buah, súper guay. Pues mira, muy buena. Mola, mola. Pues un día lo hablamos, a ver si nos lo podéis enseñar, que tiene que estar chulo. Vale, vamos a ver use callback. Vamos a hacer un ejemplito más, ¿vale? De use callback. Que ha dicho por aquí Randomar, muy buen contenido, muchas gracias. Esperemos que siga siendo bueno. Use callback. Ejemplos de use callback. Y vamos a crear un componente que va a ser minicode use callback. Exactamente igual que el que hicimos de useMemo. Vamos a copiar el de useMemo, de hecho, que también usa el Tag Manager que hemos creado. Aquí. ¿Vale? Y para adelante. Y esto nos lo cargamos. Y aquí vamos a poner use callback. Vamos a llamarle a la tab ejemplo básico para que veáis también un use callback básico, ¿vale? Y el componente se va a llamar basic use callback. Entonces vamos a... De hecho, mira, voy a copiar y pegar este componente. Para adelante. Vamos a poner basic use callback. Vamos a mapear. Este va a ser bastante... Use callback es bastante más sencillo que useMemo, ¿eh? Vamos a poner esto así. Vale. Ok. Y se usa un poquito más, ¿verdad, Cristian? Yo creo que al final el uso es más práctico del use callback. Sí, tiene más... O sea, para mí tiene bastante más uso, ¿eh? O sea, en mi caso, lo que yo me suelo encontrar es bastante más utilitario. ¿Ok? El use callback, el useMemo, ¿vale? Aquí, bueno, esto... Espérate un momentito. Claro, es que aquí estoy usando useMemo en este ejemplo. Es que iba a poner el ejemplo y me he acordado y he dicho, ojo, que por aquí usaba memo. Vamos a utilizar este de aquí, ¿vale? Vale. El uso es muy básico en realidad, ¿vale? Y hay que usarlo solamente cuando interesa. ¿Cuándo nos interesa utilizarlo? Vamos a limpiar esto un poco y os pongo el ejemplo. Así, basic use callback, minicode use callback, basic use callback. Vamos a ver que se pinta todo bien, ¿vale? App. Vale. Mira, ya tenemos una tab nueva. Ay, que este le he puesto... No, este es use callback. Ah, el componente. Me lo estoy quitando el que era. Vale, ahora sí que sí. Mira, ejemplo básico y ya tenemos el de use callback que hemos creado, ¿vale? Así podéis navegar mejor por los ejemplos que vamos creando. Vale, ¿para qué sirve use callback? Pues como os he comentado antes con useMemo, ¿vale? Es la misma vaina, en realidad. useMemo sirve para memorizar un cálculo y asignarlo a una constante en el flow del componente, en el flujo de vida que sigue el componente, ¿vale? Para pintarse. Para renderizarse, perdón. Use callback hace lo mismo, pero memoriza funciones. ¿Vale? O sea, memoriza funciones. De hecho, mira, aquí tenéis un ejemplo de eso. ¿Veis esto de aquí? En vez de ser una función flecha normal, yo estoy memorizando la función flecha dentro de un use callback, con un array vacío. ¿Para qué me sirve esto? Para memorizar una función y no redeclararla muchas veces. Y siempre comparto el post de Ken C. Dodds. Me encanta Ken Dodds. O sea, es la hostia. Es el que hizo React Testing Library, ¿eh? O sea, que si algún día vemos testing, este señor va a ser el culpable de que testemos de esa forma. El que ha compartido Randomar en el chat. Vale. Pues, ¿para qué me sirve entonces use callback? Para memorizar la función. ¿Y para qué quiero yo memorizar una función? Yo la función me interesa memorizarla. Mira, por aquí nos han hecho un sub. Gracias, Vitrev, por el sub. Yo la función la quiero memorizar para no perder referencia a dicha función, que es el uso principal que tiene. O para funciones que no quiero crear nunca más. Cierra el Explorer para ver mejor el código. Sí, perdón. Vale, y os voy a poner el ejemplo, ¿vale? Vamos a hacernos un state muy simple, que es un count. Set count. Use state va a empezar en 0 y es un number, ¿vale? Lo típico, una cuenta sencillita, ¿vale? Y yo voy pintando aquí la cuenta. Hidrátate, me han dicho. Gracias. Vale. ¿Cómo se preocupan por ti, Cristian? Hombre, si me están queriendo y todo, yo estoy contentísmo. Mira, si VTP es Víctor, pues no había caído, pero sí, ya, a Víctor le conozco. no empecéis a poner hidrátate, cabrones. Venga, le doy un buchito más, ¿eh? Pero le vamos a poner delay. Ay, ¿no te ha dejado mandar mensaje?
Pues No eso te lo deja tenemos que mandar mirar, mensajes. que está la opción puesta. O sea, lo mismo no la he guardado, Perdonadme. Es que no Alberto. tengo ya cerveza. Tío. What is that? Agua, por lo menos. Vale. Venga, voy a coger cerveza. Venga, te dejo un minuto solo, ¿vale? Que a ver que se van a enfadar conmigo. Lo que pasa es que ayer también bebí y antes de ayer, joder, llevo una semanita de todos los días, ¿eh? Te están tirando tarjeta, Alberto. Vale, os cuento un poco, ¿vale? Lo que estamos haciendo. Trae dos, sí, porque Alberto se tiene que traer dos a la vez, ¿eh? Si no, se las carga. Mira, vamos a hacer un H2 que dice cuenta use callback. Vamos a mostrar la cuenta que tenemos y vamos a crear un botón de suma. Esto es un estado sencillito, ¿vale? El típico prep count más 1. Y esto va a sumarle a la cuenta, ¿vale? Tengo aquí esto y empiezo. ¿Veis que sube, no? Uy, que va subiendo. Ahora vamos a hacer un botón que baje. Estoy desde la tele y se me habrá ido. Seguid así que ayudáis mucho. Gracias, Bitref. Vale, y ahora ponemos un -1 para restar. Perdón. Restar. Y ahora vamos a restar. Alba dice que cambiemos la cerveza por whisky. Yo tengo miedo, ¿eh? No quiero que me alcoholicéis tanto. De hecho, tu hidrátate va para Alberto, ¿eh? Y bueno, ya tengo una cuenta basiquita, ¿vale? Lo típico que hacemos. Un use state, una cuenta que suma, que resta, que suma, que resta. ¿Para qué me sirve use callback? Vale, pues ahora mira. Imaginaos que tengo un botón y el botón lo que va a hacer es resetear, ¿vale? Y va a limpiar el count. Lo va a poner siempre a 0. Entonces tengo un clic. Tengo una función que va a hacer siempre set count a 0, ¿vale? Entonces yo estoy aquí, resto sumo, reseteo y se pone a 0. Vale, uy, de todas estas funciones que tengo aquí, estas funciones ¿qué son? Son funciones flecha, ¿vale? Y están en un botón. ¿Esto qué significa? Esto significa, ¿vale? Y tened cuidado con esto porque volvemos a lo mismo que con useMemo. Esto es optimización prematura si lo usamos de esta forma, pero es para que lo veáis. Yo hay funciones que necesito que... o sea, que tengo por ejemplo la función flecha, ¿vale? Y esta función se va a redeclarar, por así decirla. ¿Ok? Esta función cuando yo clique en count, ¿vale? Yo sumo. Yo he cambiado el state. Al cambiar el state, el componente se re-renderiza. Como el componente sea re-renderizado, ¿vale? Estas funciones que son flecha se vuelven a generar de nuevo. Le voy a hacer trabarse, qué cabrones. ¿Vale? Y estas funciones se generan una vez, otra vez, otra vez. ¿Vale? Todas las funciones, cada vez que el componente se re-renderiza. Entonces yo hay funciones que son muy grandes, que he declarado, o funciones que le va a saltar el anuncio. ¿A quién? Sí, porque llevamos 2 horas, es por eso. Espera. Tenemos que mirar eso, como desactivar el de... Sí, de hecho a mí me debería salir en el menú de desactivarlo o hacer que se esperara. No sé por qué me ha salido el anuncio, porque no me ha Y salido. aparte a mí tampoco me sale, porque bueno, estuvimos leyendo, es que somos nuevos en Twitch, y estuvimos leyendo que cuando saliese eso, que podíamos dar nosotros al... vuelve a avanzarlo dentro de no sé cuántos, tal, que nos avisaban, pero no nos están avisando de nada. No, la Entonces verdad es que tenemos están mirar pasando de cómo- nosotros, ¿eh? Sí, No sé. está haciendo. Nah, somos nuevos, perdona. Ya lo descubriremos, os lo prometo. Mira, pues tenemos Ya. aquí las funciones, ¿vale? A Nitin no le salen. Porque eres Prime, ¿no? Bueno, porque te has suscrito al canal. Como eres Sí. suscriptor, no te salen. O sea, si eres suscriptor no te salen anuncios. Se os aparece en el editor arriba, pero eso de aplazarlo no me suena. Tío, pues o sea, tengo el recuerdo de haberlo leído contigo, ¿a que sí, Alberto? De que ponía, puedes aplazar los Sí, anuncios. sí. Lo estuvimos leyendo y ponía eso. Noobs. Bueno, qué Bueno, cabrón, no sé. Álvaro. Lo miramos, lo miramos para el próximo directo. Bueno, no vamos preocupéis. con el use callback que lo cerramos, ¿vale? Mira, yo tengo funciones flecha. Estas funciones flechas, cada vez que el componente se re-renderice, ¿vale? Se van a redeclarar. Estas funciones se redeclaran. Entonces, hay una técnica muy interesante para no perder esas performance. En un inicio era para lo que se pensaba, ¿vale? Que aproveche la cena, José.
que es memorizar la función. ¿Y para qué me sirve memorizar la función? Para que no se redeclare. ¿Y qué funciones puedo memorizar? Funciones que van a ser siempre iguales y funciones que no dependen de valores. Vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿qué función de aquí no depende de ningún valor? Esta, ¿no? Este setCount de aquí no depende de nada. ¿Para qué quiero que setCount se vaya generando en cada render que yo hago? Para nada. Entonces, y que no sea función flecha también. Sería mucho mejor que no fuera una función flecha en el render. Para performance de mi componente. Claro, dicen por aquí para nada. Es que en realidad no me interesa, pero es para que veáis el ejemplo de useCallback. Entonces, yo hago aquí y digo reset count. Mira, declaro justo la misma función, ¿eh? Aquí. ¿Vale? La misma. Y hago aquí así. ¿Vale? Reset count. ¿Veis que es lo mismo? Me he traído la función flecha al componente y la he declarado en el componente. Esto sigue funcionando, ¿eh? Resetea, ¿vale? Entonces, esta se sigue redeclarando porque el componente se re-renderiza, su código se ejecuta, se recalcula y me vuelve a crear la función. Y se vuelve a añadir al botón. Entonces, para yo memorizar funciones, ¿ok? Puedo hacer así. Use callback. Y tiene la misma estructura que useEffect y que useMemo. Y le voy a poner un array vacío ahora. ¿Vale? Le voy a poner un array vacío. Y esta función, cuando el componente se re-renderice, ahora no se va a generar de nuevo. Ya se generó la primera vez. Ya se ha generado. Porque tiene un useCallback la primera vez. Entonces ahora cada vez que yo re-renderice esta función no se regenera. O sea, no se redeclara, perdón. ¿Vale? Entonces no creo funciones de nuevo, de forma innecesaria. Entonces si me vengo aquí y digo, mira, sumo, reseteo, resto, reseteo. ¿Veis que es lo mismo? useCallback, en vez de devolver un valor, ejecuta una función dentro, ejecuta un conjunto de funciones y memoriza ese conjunto de funciones para que aunque el componente se repinte 100 millones de veces, se re-renderice, sea la misma función. Y me diré, joder, Cristian, ¿y yo cómo puedo debugar eso? Pues mira, os pongo un ejemplo. Count, ¿vale? Uy, count. He visto aquí el 0, ¿vale? Mira. Aquí estamos, ¿ok? Pregunta que os lanzo. Esta función se va a memorizar la primera vez que el componente se monte, porque está en un useCallback. Entonces yo cuando le haga clic al botón de reset, ¿qué me va a decir la primera vez? Count, ¿vale? Count. ¿Cuánto vale count en el primer render? 0. Vale, ahora yo sumo 5. Clico 5 veces en sumar o 6. ¿Vale? Y vuelvo a clicar en reset. ¿Cuánto me va a decir que vale count aquí? Si este count vale 6. Porque se ha actualizado en el estado. Te sigue pintando 0, dicen, exactamente. No, no dice 5. ¿Por qué? Porque esta función se ha memorizado cuando el componente se montó por primera vez. Entonces, como el componente se monta y count vale 0, esta función dice count vale 0. Y aunque yo incremente el count en 100, como la función está memorizada desde el principio para que esto fuese 0, porque es lo que pasaba al principio del componente, ya no se actualiza más. Mira, resetear, count vale 0. Sumo, ¿vale? Resetear, count vale 0. Sigue saliéndome 0, fijaos. Joder, qué grande he puesto esto. Mira, por mucho que le dé. Sigue memorizándomelo. Sí, ¿vale? sí. Porque lo he metido en un useCallback. Mira, ya dice Darko que ese array ya intuye para qué sirve, justo. Casi todo es igual que useEffect, usa la misma estructura. ¿Y cómo podría hacer que esto escuchara siempre a count y tuviera en cuenta lo que vale count y que cada vez que yo clique en reset me diga el valor que tiene el estado de count? ¿Qué tendría que hacer con este valor que estoy usando aquí dentro? ¿Dónde lo tendría que poner? En el array. Venga, aquí lo pone aquí, count al array. Mira. Eliminamos, volvemos. Count vale 0. Componente se acaba de montar. Subo, bueno, o resto, por ejemplo. Menos 6. Resetear. Menos 6. ¿Por qué? Porque como he mandado count al parámetro del array, ahora useCallback está escuchando a count. Y cada vez que yo clico en un botón, count cambia. Entonces la función se redeclara de nuevo.
¿Vale? Piqueca está sufriendo. Sí, sí, pues Piqueca dice me muero. Randomar, que no sé si es la primera vez, bueno, me suena a mí que es la primera vez que participa. Randomar es aquí profe ahora mismo también, está ahí ascendiendo a nivel de ayudar aquí en el chat, hay que entenderlo el resto de Sí. gente que está participando. Gracias por el follow, Ricky. ¿Vale? Siempre muestra el último estado. Claro, si yo pongo count, siempre muestra lo que tenga count, porque es reactivo. Este array de dependencias lo podéis entender como un array de reactividad. Es decir, si yo meto algo en el array, la función que hay dentro del useCallback, del useMemo o del useEffect va a saber el último valor que tiene esa cosa que hay en el array. Lo va a saber siempre. ¿Vale? Entonces, a mí me interesa que sepa siempre count para resetear count. No, entonces lo quito. Mira, ¿Vale? dice por aquí Nitin, entonces la función se ejecuta cada vez que cambia el parámetro. Cada vez que cambia el parámetro del array. No, no se ejecuta. Esta función de hecho nunca se ejecuta hasta que yo la invoco. Por eso se llama callback. Se ejecuta cuando yo la invoco aquí abajo al clicar. La función se redeclara. ¿Vale? Y es un poco lo que dice J de la Cruz, entendiendo bien el useEffect, que el resto al final lo vas entendiendo también un poquito. Exacto. Yo os recomiendo una cosa, a raíz de esto que acabamos de ver, ¿vale? Que era por enseñaros el useCallback. Yo os recomiendo que no intentéis utilizar useMemo y useCallback hasta que hagáis aplicaciones de React que funcionen bien utilizando useEffect y useState y se manejen bien con los dos hooks principales. Cuando con esos dos hooks principales consigáis sin ningún problema que todo funcione perfecto, ya empezaréis a ver cómo useCallback y useMemo hacen, y useRef también, ¿vale? Hacen las cosas mejores todavía. Pero hay que saber cuándo utilizarlo. Y para saber cuándo utilizarlo hay que entender muy bien useEffect y useState. Y una aplicación se puede hacer muy bien solo con esos dos hooks, ¿eh? Sí, y al final pensad que cuando estéis trabajando, entiendo cuando estéis trabajando en una empresa o de cualquier tipo, al final siempre tendréis a alguien que si en algún momento hay que utilizar un useRef y un useCallback, se va a sentar con vosotros y os va a explicar el por qué hay que utilizarlo y os va a enseñar, a lo mejor. Por eso siempre insistimos en que aprendáis bien a trabajar con el useState y el useEffect, porque siempre vais a programar, siempre se programa con alguien. Entonces siempre se sentará alguien y os explicará el cuándo usarlo. Entonces que no hagáis un esfuerzo en usarlo o os obliguéis a usarlo cuando realmente no lo entendéis bien o no sabéis cuándo utilizarlo, porque es que no va a aportar nada. Vamos a ver cosas cuando pasemos a los hooks, ahora pasaremos cuando pasemos a los custom hooks, después cuando pasemos al tema tema de navegación, el tema del context. Vais a ver cosas que sí necesitáis aprender para que invirtáis un gran tiempo o esfuerzo en entender esto o aplicar esto, ¿vale? Pero es bueno que lo conozcáis, que sepáis que existe, para que cuando os hablen de ello, que sepáis un poco dónde vienen los tiros. Exacto. Mira, dicen por aquí, no entiendo que dé 0 cuando sale console y aún no ha actualizado. Esto va a salir siempre 0 porque lo que hace aquí useCallback, ¿vale? useCallback almacena la función que definimos, ¿vale? Que definimos siempre que cambie el contenido del array de dependencias, ¿vale? Os lo dejo aquí para que lo veáis en el repo. Como en este caso el array de dependencias está vacío, ¿vale? La función que almacena useCallback dentro del resetCount, ¿qué es? Console.log count vale, count. Count que vale en el primer render, porque tenemos un array vacío. 0. Entonces, cada vez que yo invoque a resetCount, sea cuando sea, esto siempre va a valer 0, porque la función que se ha almacenado aquí es 0. Y como no hay nada en el array de dependencias, no es capaz de almacenar una nueva función declarada, ¿vale? Por eso se hace más óptimo, por así decirlo. Me siento como en un super bootcamp aquí. Sí, estaba justamente contestando. Yo digo que se notan los años de experiencia de docencia y también otra parte que es que no hay restricciones, que al final que lo podemos organizar como nosotros queremos, que también Sí. eso se nota. Al final la libertad que nota Twitch es eso, que no estamos restringidos ni en un horario, ni estamos restringidos en si nos alargamos en una clase, en si de esto lo vemos dentro de una semana y no nos da tiempo, imaginaros que no nos da tiempo a ver algo, como nos pasó en su momento con el useMemo y el useCallback. Acordaros que la semana pasada teníamos pendiente useRef, useMemo y useCallback. Sí, pero no pasa y ahí nada. nos digamos que al final se pasa la otro, libertad de hacerlo así que también mola. Que no estamos encorsetados en un horario ni en un tiempo determinado.
Mira, os voy a hacer una última pregunta, ¿vale? No voy a desarrollar ya más componentes, pero os hago una pregunta, ¿vale? Mira, he creado la misma función setCount que resetCount, ¿vale? Los dos hacen setCount a 0. La diferencia es que este de aquí, ¿vale? Está memorizado en un callback. Y este de aquí no está memorizado en un callback. ¿Qué pasa si yo en un useEffect pongo el que no está memorizado en el callback? ¿Qué va a pasar? Este useEffect, ¿cuántas veces se va a lanzar este useEffect? Si esto no está memorizado en un callback. ¿Qué pensáis? O sea, seguro que cuando el componente se monte se va a lanzar el useEffect. Seguro que cuando el componente monte en ese momento. Porque eso siempre pasa. El componente monta, useEffect se lanza. Pero, dicen por aquí, cada vez que cambia el state, cada vez que se renderiza, tantos clics se hagan. Pues mira, cada vez que el componente se renderiza, ¿vale? Cada vez que el componente se renderice, esta función se va a lanzar. Ojo, ¿vale? No se va a lanzar cuando cambie count, cuando cambie no sé qué. Cada vez que este componente se renderice, que en este caso sí va a ser cuando cambie count, ¿vale? Porque count es el único elemento del componente que puede provocar otro render. Esto se va a lanzar siempre. ¿Por qué? Porque esta función la estoy declarando de nuevo. Y como yo estoy declarando una función de nuevo, useEffect en el array de dependencias tiene una función nueva. Como el array de dependencias tiene una función nueva, dice, ah, esta es diferente a la que tenía antes. Entonces me lanzo otra vez. Y ese es el problema que tenemos. Mira, de hecho, vamos a limpiar. Sumo. ¿Veis que no para de salir? Todo el rato. ¿Qué cambia? Y no es porque cambie count, porque esto no depende de count. Es porque esta función se declara de nuevo. ¿Vale? Entonces, imaginaos que ahora yo quiero que mi useEffect diga, oye, si count es mayor de 5, ¿vale? O algo así por el estilo, quiero setear count a 0, ¿vale? O algo así, no sé, alguna cosa de estas locas, ¿vale? Algún cálculo. Pues yo podría, dentro de mi useEffect, utilizar la función callback, pasarla como argumento y ya no se quejaría. Porque esto, ¿cuándo se va a lanzar? Si yo paso solo resetCount. Si yo paso resetCount, que es el que está memorizado por useCallback, ¿cuántas veces se lanza este useEffect? A ver qué nos dicen por aquí. Porque este se está declarando siempre nuevo. Al iniciar, exactamente. Lo que dice Sajid. Al iniciar, una vez. ¿Por qué? Porque el componente se va a montar. Y cuando el componente se monta, useEffect se lanza. ¿Esta dependencia va a cambiar alguna vez? No, no va a cambiar nunca porque está memorizada en un callback, bueno, memorizada, almacenada en un callback que tiene un array de dependencias vacío. Entonces esto nunca se redeclara. Si esto nunca se redeclara, useEffect dice, esto es lo mismo de siempre, tú no has creado una función nueva, yo no me lanzo. Y aquí vamos a ver el ejemplo. Mira. Se lanza el efecto. Sumo. ¿Veis que ya no sale el log más veces? Ya no sale más. Esa es la diferencia, para que veáis la diferencia entre una función que yo declaro nueva en el componente y la que declaro con un useCallback. Y ahí podéis ver el poder que tiene useCallback en realidad. Hay veces, ahora mismo no os quiero llevar ese ejemplo, porque ese tipo de ejemplos de código en producción son muy locos, ¿vale? Porque ya es código bastante complejo que nos lo vamos a encontrar. Porque cuando avancemos en el módulo de React, que quedan un par de talleres solamente, Alberto, para hacer la aplicación de Instacode que queríamos hacer, bueno, de Insta Minicode, lo que fuera, que ya os la contaremos. Pero Sí, quedan nada. Bueno, quedan más de 2, ¿no? 2 o 3. Bueno, 3 porque hay que ver routing y forms. Claro, hay que ver ver. routing y forms, así que quedarán unas 3 sesiones, 4. Mira, Pero, nos quedan. ¿y tú? Nos quedan custom hooks. Nos quedan custom hooks, routing, Context y forms, ¿no? formularios de autenticación. Bueno, y context cuando lo hacíamos, que lo han recordado por aquí por el chat. Y context, es verdad, y nos queda y context. A ver si nos da tiempo. Yo creo que cuando veamos routing podemos ver context a la par. Sí, lo ¿Qué te podemos ver parece? juntos. Para compartirlo entre las rutas. Porque el Sí, routing es muy cortito. podemos ver context y routing, si os parece, y después enganchamos ya también con temas de formularios y podemos ver un ejemplo de un login, un Claro. register y cosas de esas.
Después del taller, ¿qué sigue? Pues tenemos cositas planeadas, ya os contaremos cuando avance. Haremos bastantes sesiones de código libre porque queremos desarrollar una aplicación con vosotros en directo, ¿vale? Para que veáis la aplicación. Además, una aplicación que vamos a poder utilizar entre el chat de Twitch, nosotros, en el Discord y tal, ¿vale? Que es una de las ideas que tenemos. Y hay ideas de un par de cosillas, ¿vale? Que eran usuarios menores. Vale, pues... También os decimos un poco que sepáis que cuando hablamos de free coding y hablamos de aplicaciones como la que está mencionando Cristian, que serán aplicaciones en las cuales serán 4 sesiones o 3 sesiones, cosas de ese estilo. Dice Poppy que a Firebase, wow, a Cristian le flipa Firebase. De hecho, hay un taller por ahí de Firebase. Por ahí Tiene por que estar en internet YouTube, rulando. el taller de Firebase mío. De hecho, ¿te acuerdas que hubo como 90 y pico personas en algún pico del Sí. taller? Y hay gente que hizo hasta, después de mi taller, hay gente que vino al taller y Os creó lo como paso sus si propios queréis. talleres o algo así. Fue súper cachondo. De hecho, todo esto surge un poco de ahí, yo creo. Sí. Bueno, pues, ¿os ha quedado clarito? Use callback. O sea, ¿veis el caso de uso que tiene? Ya os lo enseñaremos bien, ¿vale? En algún caso real. Pero esto es para que veáis, como decimos siempre, el contexto de uso, el por qué usarlo y el cuándo utilizarlo y las ventajas que se pueden obtener. Volvemos al resumen, ¿ok? No abuséis de use callback ni abuséis de use memo. Usadlo cuando sean necesarios. Aquí al final, en la conclusión del artículo, ¿vale? Os lo ponemos, ¿ok? Por muy performant que sea memorizar resultados, su cálculo inicial será más pesado para la aplicación. Al igual que difícilmente controlables a gran escala, si tenemos muchos arrays de dependencias en cada componente. Lo más recomendable en estos casos sería esperar a tener un problema de rendimiento en la app y entonces buscar soluciones usando useMemo y useCallback, si se da la situación correcta en que aplicarlos. ¿Vale? Este sería el resumen de toda la charla de hoy. Hemos aprendido qué son, para qué sirven y ejemplos de uso. Ahora vamos a usarlos cuando toquen. Nada. Y ya con esto os lo subo a GitHub para que lo veáis, ¿vale? Vale, Por el yo voy a foro. pasar el workshop que hicimos. Son dos vídeos, aparte que son bastante largos. Uno de 2 horas y media y otro es de 1 hora y 45. Sí, pero si os Si en mola... algún momento. ¿Lo paso, Cristian? Sí, pásalo al de Firebase si quieres. Vale, este es la parte 1 y esta es la parte 2. Bueno, si estás compartiendo incluso lo podías enseñar tú si Vale, quieres, pero espera, bueno. si quieres corto la parte de YouTube, ¿vale? Que ya hemos terminado con lo gordo que queremos ver hoy. Chao YouTube, Sí, gracias por vernos. y pasamos y estamos en una charlita y lo puedes enseñar un poco.